Hemos empezado la fase 0 con paseos y ejercicio al aire libre en franjas horarias para cada edad y con la apertura de algunas tiendas, como hemos visto. Hay que recordar que es una etapa en la que también debemos adoptar y cumplir una serie de normas. Por ejemplo, nos enfrentamos además a sanciones. Las sanciones por incumplir restricciones durante el estado de alarma al salir con niños van a ir en la misma línea que el resto. Van desde los 601 euros hasta los 30.000. Aclaramos nuestras dudas sobre lo que nos puede pasar si nos saltamos las reglas con Carlota Zapata, que es abogada de Legalitas. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ocurre si durante el paseo los niños recorren más distancia de la permitida? Vale, vamos a ver, dependiendo de la distancia siempre, en esto hay que aplicar un poco la lógica. Yo entiendo que porque haya recorrido 1 kilómetro y 200 metros, pues puede ser un despiste, aparte que es difícilmente comprobable. El problema sería cuando me pillan a 5 kilómetros de mi casa, lo máximo autorizado es 1 kilómetro, pues si me pillan a 5 kilómetros de mi casa no solo es que he excedido el tiempo, sino el kilómetro, sino que también probablemente he excedido el tiempo, que es como máximo 1 hora. La sanción puede ser a partir de los 601 euros por incumplimiento de la orden ministerial que regula la salida de los niños. Y ahí incluimos tanto pasarnos de espacio como también pasarnos de tiempo, de horario. Claro, efectivamente. El tema es una manera de comprobar que me he pasado de la hora. Es decir, si me cogen a 5 kilómetros con mis niños, es muy difícil que haya recorrido 5 kilómetros con niños en 1 hora. Por lo demás, comprobar el tiempo que he utilizado y que he invertido para sacar a los niños es algo difícil de comprobar, a no ser pues que me pase de las limitaciones horarias, que hay que recordar que son de 12 a 7 de la tarde. Es decir, si me cogen a las 8 de la tarde, pues muy probablemente me sancionen. ¿Y nos pueden multar también por llevar a más niños por paseo de los permitidos? Es otro incumplimiento a la orden ministerial que regula la salida con los niños. Sí que nos pueden sancionar. Tenemos que recordar que el máximo de niños por adulto son 3 niños por adulto. Por lo tanto, si llevo más niños, estoy otra vez incumpliendo con la orden ministerial que regula la salida de los niños. Claro, y eso en la fase 0 tampoco ha cambiado. No, eso a priori en la fase 0 tampoco cambia. Es decir, las salidas permitidas en la fase 0 siguen siendo las mismas para hacer deporte, para dar paseos, para salir con los niños, para mayores de 70 años y dependientes. Claro. Hemos visto, señora Zapata, imágenes de gente que se niega a marcharse a su casa una vez ha terminado su horario permitido y lo hace ante agentes de policía. ¿Qué tipo de sanción le puede caer? Vamos a ver, eso es lo que es estrictamente desobedecer las órdenes de la gente. El artículo por que están sancionando es un artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana que sanciona la desobediencia a los agentes de la autoridad. Ya por el mero incumplimiento del Real Decreto de Estado de Alarma y las siguientes órdenes ministeriales, se está sancionando por esa desobediencia con 601 euros. Por lo tanto, entiendo que si además de incumplir el decreto del estado de alarma, yo me niego, por ejemplo, a identificarme o pongo excusas para no identificarme o desobedezco a la autoridad, la sanción será mayor. Por ejemplo, la actuación deliberada del infractor para evitar o dificultar la identificación es de 1.500 euros. 1.500 euros, no está mal. ¿Cuáles son las multas más frecuentes que les han llegado a su bufete durante esta etapa, durante estos 50 días más o menos que dura el confinamiento unido a los 2 que llevamos de fase 0? Vale, por el momento lo que están notificando, lo que está llegando por ahora, que seguramente lleguen muchas más, es el inicio del estado de alarma, es decir, los incumplimientos al decreto del estado de alarma cuando eran mucho más estrictos los desplazamientos. Pues como ejemplo nos llegan muchas por circular más de una persona en el vehículo sin una causa justificada, que además las actuaciones que se hacen en el Real Decreto de Alarma tienen que ser de manera individual. Y nos están llegando también muchos casos de personas que pasean a sus animales domésticos, a sus perros, lejos de su domicilio. Se entiende que hay que sacarlo por el tiempo imprescindible para que haga sus necesidades. ¿Y cuál es la máxima sanción y qué tipo de falta o delito conlleva? Vale, vamos a ver. Se está sancionando, como he dicho antes, por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana como sanción grave. Las sanciones graves van desde 601 euros hasta los 30.000 euros. Ahora bien, los criterios que ha dado el Ministerio del Interior a las subdelegaciones de Gobierno como límite máximo por el momento que están poniendo son los 10.400 euros por organización o participación en actividades en común, festejos, celebraciones, 10.400 euros. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre cometer una infracción solo y hacerlo acompañado? Vale.
La diferencia es que, basado en que hay mayor peligrosidad, ellos consideran que hay mayor peligrosidad si salgo una persona a la calle, que si salgo 3 es un grupo mayor, hay mayor riesgo, y por lo tanto implica una mayor sanción, económicamente hablando. El hacer un desplazamiento no autorizado con otras personas en compañía puede llegar hasta los 1.500 euros. Mencionaba antes las sanciones por los viajes en coche. Particular, me refiero. ¿Cuáles son las normas en esta fase 0 si tenemos que coger el coche? ¿Podemos ir acompañados, no? ¿2 en una fila o no? Por el momento no. Por el momento la orden que regula, digamos, la fase 0 ha dado algunas instrucciones para vehículos de menos de 9 plazas, que pueden ir 2 personas por filas, separados, guardando las distancias de seguridad, pero estos son para desplazamientos autorizados. Tendremos que esperar a la fase 1, en la cual ya están algunas islas, para que el tema de los desplazamientos se suavice un poco. Es decir, ya nos permite en vehículos compartidos ir 2 personas, una delante y otra atrás. Y además incluye los desplazamientos de personas que conviven en el mismo domicilio, que en este caso ya estarían autorizadas. Entonces hay que esperar a la fase 1 para viajar con la persona con la que vives en el coche. Hay que esperar a la fase 1 para viajar en familia. Por ejemplo, si yo voy en el coche con una causa justificada, puedo ir con otra persona. Es decir, si me tengo que ir al médico con mi niño, uno adelante y uno atrás, y en este caso estaría debidamente justificado. De acuerdo. La esencia de esta norma no es buscar más motivos para sancionar, sino conseguir pues que a los niños, por ejemplo, les dé el aire y la luz, siendo los padres los que tienen que ser los encargados de velar para que se haga con las mayores medidas de seguridad, ¿no es así? Obviamente, es decir, no tenemos que pensar que esto es una medida más para sancionarnos, únicamente tiene una finalidad, al igual que todas las medidas que han sacado pues para hacer deporte o para que las personas salgan a pasear, es cuestión de salud y de salud general. Por lo tanto, son los padres los responsables de velar porque los niños cumplan no solo con lo establecido de 1 hora, 1 kilómetro del domicilio, sino también pues con las medidas de distanciamiento respecto de terceros, que no jueguen con otros niños, etcétera. Claro, los padres y las madres a veces, digamos, se reúnen para compartir el paseo. ¿Qué tipo de sanción? ¿De qué tipo de sanción estaríamos hablando? Claro, efectivamente. Lo que no puedo aprovechar es sacar a mis niños para ponerme a hablar en la calle con el vecino, que hacía muchísimo tiempo que no lo veía, y más si además se juntan muchos más vecinos y hacemos de esto una reunión, ¿de acuerdo? Entonces habrá que irnos a un incumplimiento en compañía y dependiendo del número de personas, esa sanción puede llegar a 1.500 euros por persona. Pues Carlota Zapata, abogada de Legalitas, muchísimas gracias por atender a Castilla-La Mancha Despierta. Buenos días, cuídese. Buenos días, muchas gracias. 9:33 de la mañana vamos